semana del curso lectivo 2021. Iniciamos con el objetivo del curso del día de hoy, del tema del día de hoy, con que el estudiante comprenda que los antipsicóticos son un tipo de drogas psicotrópicas, las cuales alivian los síntomas clínicos como los delirios, el lenguaje, la conducta desorganizada, así como las alucinaciones, producidas en todas las enfermedades psiquiátricas, tales como la esquizofrenia, los trastornos bipolares, el delirio, la paranoia y un espectro más amplio para el control de dichos cuadros de tipo psiquiátrico. Los conceptos básicos. Estos conceptos se fundamentan en los fármacos psicotrópicos, que son aquellos agentes químicos que afectan el cerebro y el sistema nervioso, provocando alteraciones en los sentimientos, las emociones, la conciencia de diversas formas. Los neurotransmisores. Estas son sustancias de derivados químicos que van a permitir que la transmisión de los impulsos eléctricos de una neurona a otra sea a través de una sinapsis. Algunos neurotransmisores y su relación con los trastornos mentales. Tenemos la dopamina, que establece el exceso de actividad dopaminérgica y está relacionada con procesos patológicos como la esquizofrenia. La serotonina y la noradrenalina son factores causales de la depresión y la manía. Actualmente se considera que los trastornos del humor son el resultado entre diferentes agentes químicos como los neurotransmisores y las hormonas. El síndrome neuroléptico maligno. Este está ligado al ácido aminobutírico y se cree que su efecto inhibidor sobre la ansiedad. La acetilcolina en la terapia anticonvulsiva. Se postula con los déficits cognitivos de la enfermedad, sobre todo del Alzheimer, y se debe a una reducción de la acetilcolina. Luego tenemos la monoaminoxidasa, que es una enzima que se considera responsable de la destrucción de algunos de los neurotransmisores. El síndrome neuroléptico maligno. Esta es una complicación que se considera rara, pero potencialmente letal del tratamiento con fármacos antipsicóticos. Los síntomas más frecuentes son la intensa rigidez muscular, la hipertermia, que es la elevación de la temperatura corporal, la hipertensión, la taquicardia, la diaforesis, que es la sudoración generalizada, pero sobre todo de manos y pies, y un aumento de la creatininfosfoquinasa. En cuanto a la terapia electroconvulsiva, la inducción de una convulsión de tipo tónico-clónica generalizada mediante la aplicación de una corriente eléctrica al cerebro. Y el sistema extrapiramidal, en el cual las vías de las neuronas motoras que van desde el cerebro
hasta la zona de la médula espinal. Se considera que este sistema posee complejos relevos y también conexiones hacia áreas de la corteza cerebral y el cerebro, el tronco encefálico y también la porción del tálamo. Este sistema extrapiramidal nos va a ayudar a mantener no solamente el tono muscular, sino también de forma preeminente el equilibrio. La clasificación de los fármacos psicotrópicos. Estos los clasificamos en antipsicóticos, que son drogas de tipo psicotrópico, las cuales su función va a ser aliviar los síntomas, así como la conducta desorganizada, las alucinaciones, el lenguaje, los delirios, o bien los antipsicóticos también proporcionan alivio a los síntomas positivos como a los negativos, sobre todo en los pacientes esquizofrénicos. No a todos los pacientes se les puede prescribir de una forma indiscriminada los psicotrópicos, pues existen antipsicóticos de primera generación, los cuales van a actuar bloqueando a los receptores cerebrales postsinápticos de la dopamina. Los expertos creen que este bloqueo en la corteza frontal y en la límbica logran un efecto antipsicótico, pero se tiene que considerar que presentan efectos secundarios de tipo extrapiramidal, moderando la sedación y algunos efectos anticolinérgicos y adrenérgicos, pero además poseen problemas, pues la sedación es muy severa y los efectos secundarios anticolinérgicos y adrenérgicos por consiguiente. En tanto que los antipsicóticos de segunda generación ya fueron desarrollados con el propósito y la expectativa de reducir o de producir mejores resultados sobre los síntomas negativos, sobre todo en esquizofrenia. Los antidepresivos. Estos son fármacos que se prescriben a través de los profesionales de las ciencias de la salud para el tratamiento de la depresión, pues nos van a ayudar a mejorar la forma en la que el cerebro utiliza ciertas sustancias químicas naturales. Puede su efecto terapéutico, como ya lo conocen ustedes, tardar varias semanas en llegar a causar el efecto terapéutico deseado, y con esto se catalogan como drogas psicotrópicas. Su función es animar al individuo con depresión. Se disminuyen los neurotransmisores como la noradrenalina, la serotonina, los cuales elevan el estado de ánimo y la excitación. La mayor parte de los antidepresivos actúan incrementando la disponibilidad de dichos neurotransmisores y existen varios tipos de ellos, entre los cuales existen los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que son drogas de segunda generación. Están los antidepresivos tricíclicos como la imipramina, la amitriptilina, que son efectivos en el tratamiento de la depresión, que puede ir de moderada a severa. Estos generalmente
suelen ser los fármacos de primera opción en casos de depresión severa. Los inhibidores de la monoamino oxidasa funcionan inhibiendo la enzima encargada de descomponer los neurotransmisores, y estos pues generalmente van a presentar efectos secundarios en una menor instancia que los antidepresivos tricíclicos en el tratamiento de las depresiones severas. Los antimaníacos. Estos medicamentos van a brindar un soporte en los episodios maníacos en personas con trastornos de tipo bipolar. Se pueden utilizar en otro tipo de situaciones en las que las personas, además del trastorno bipolar, presenten euforia, excitación, delirio o mucha hiperactividad. El término utilizado como estabilizador del estado de ánimo también se puede utilizar para describir un fármaco antimaníaco, pero se tiene que tener en cuenta que no son para tratar problemas depresivos. Los medicamentos más utilizados con este propósito son algunos anticonvulsivos, como por ejemplo la carbamazepina, la lamotrigina, el valpaquene y algunos otros antipsicóticos como el aripiprazol, la olanzapina, la ketapina o la quetiapina, son los que se consideran más comunes. Pero los efectos estabilizadores del ánimo y el control de la manía. Los ansiolíticos. Estos son conocidos como ansiolíticos o tranquilizantes menores. Son fármacos psicotrópicos que van a tener una acción depresora del sistema nervioso central. Va a estar destinado a disminuir o a eliminar los síntomas de ansiedad, esperando que como efecto secundario no se produzcan sedación o sueño excesivo. Pues lo que esperamos nosotros es que tenga un efecto inhibidor, sobre todo de la ansiedad, que se va a contraponer a los fármacos ansiogénicos, que son aquellos que generan ansiedad, y ambos fármacos, el ansiolítico y el ansiolérgico, están incluidos dentro de la familia de los antipsicóticos, perdón. Un fármaco de tipo ansiolítico ideal es aquel que no solamente alivia, sino disminuye y después suprime los síntomas de la ansiedad, calmando la hiperexcitabilidad nerviosa, disminuyendo la actividad sin producir sedación o sueño excesivo, como en el caso de los hipnóticos. Ya sabemos que los hipnóticos calman la ansiedad, pero tienen el efecto secundario de producir una sedación muy fuerte que impide al paciente realizar sus actividades normales. Estos medicamentos a dosis menores pueden actuar como sedantes, por lo que en muchas ocasiones se emplean como ansiolíticos. Los sedantes hipnóticos. Estos van a constituir un grupo heterogéneo de fármacos que difieren en su estructura molecular química, pero sin embargo presentan efectos depresores sobre el sistema nervioso central que son bastante similares, aunque responden a una necesidad. Sabemos entonces que un fármaco sedante
va a disminuir la actividad moderada respecto a la excitación, va a tener un poco más de calma, disminuye la actividad moderada y además se le cataloga como una droga hipnótica, pues tiene una inducción a la somnolencia y facilita el inicio del mantenimiento del estado del sueño, que fisiológicamente podría considerarse como el inicio del sueño normal. Los fármacos somníferos o hipnóticos son drogas psicotrópicas psicoactivas que inducen a la somnolencia y el sueño. Los hipnóticos, como los derivados benzodiazepínicos, por ejemplo, el diazepam, el tetrazepam, el clonazepam, el alprazolam, y los hipnóticos no benzodiazepínicos como el Remelton, el Saleplon, la Solpiderm, la Sopliclona y la Esoplicona, son hipnóticos. La terapia anticonvulsiva. Este tipo de terapia anticonvulsiva se utiliza en muchas ocasiones como un procedimiento que se lleva a cabo bajo anestesia general y consiste en pasar pequeñas corrientes para desencadenar una convulsión breve de forma intencional, y de esta forma vamos a estimular al cerebro con electricidad a fin de tratar algunos tipos de enfermedad mental que se consideran un poco más severas. Pero también se puede usar para el tratamiento de trastornos cerebrales. Y como resultado de este tipo de tratamiento, las manos y los pies del paciente se moverán ligeramente durante el procedimiento, ya que esta terapia electroconvulsiva se administra con una periodicidad entre 2 a 5 días para hacer un tratamiento por lo general de no más de 12 sesiones como máximo y 6 sesiones como mínimo. Es decir, entonces, de 6 a 12 sesiones. Esta terapia electroconvulsiva la podemos nosotros utilizar para el tratamiento de las depresiones graves, con alto riesgo de un pronóstico de suicidio, y ya que el paciente con este tipo de patologías psiquiátricas se niega a comer, no responde a los antidepresivos orales y no toleran ningún tipo de medicación, ya que podríamos considerar a este trastorno como un estado del ánimo que va a presentar dentro de su sintomatología sentimientos de tristeza, pérdida, ira, frustración, que van a interferir con su desarrollo cotidiano durante un periodo largo de tiempo, cambiando evidentemente la forma fisiológica del organismo. Dentro de esta patología se considera una depresión más grave aquella que se caracteriza por la aparición, como ya saben ustedes, de uno o varios síntomas juntos, y sobre todo de muchos episodios depresivos en un lapso de temporalidad de 2 semanas de duración. Es decir, varios episodios en un tiempo de 2 semanas. La duración de un episodio depresivo puede variar de días,
semanas a meses, o incluso en depresiones altamente complicadas, años. La mayoría de pacientes pueden estar aparentemente estables entre 4 a 6 semanas y van a tener una complicación más grave de estos procesos depresivos, como son las tendencias suicidas, que no responden a ningún tipo de farmacocinética ni de ningún tipo de medicación. Los tipos de depresión se pueden dividir en un episodio depresivo mayor, una depresión subclínica, una depresión enmascarada o bien una depresión somatizada. Esta situación es particularmente responsabilidad del terapeuta, en este caso de vosotras o vosotros, para que puedan establecer realmente un diagnóstico certero, pues recuerden ustedes que existen depresiones con síntomas psicóticos, con trastornos bipolares, con trastornos distímicos o bien con trastornos de ánimo depresivo. ¿Cuáles son entonces la indicación para pacientes maníacos? Para los pacientes que sufren procesos maníaco-depresivos resistentes al litio y a los antipsicóticos y pacientes cuyo organismo cicla de manera rápida los fármacos, está indicada total y absolutamente la terapia electroconvulsiva como la única alternativa para mejorar y tratar de alguna forma de reparar esta sintomatología que puede a la larga degenerar en procesos más agudos y volverse crónico. Los tipos de depresión. Los trastornos afectivos constituyen un grupo de enfermedades caracterizadas por una sintomatología afectiva básica y común para todos los individuos y en general o específicamente para este tipo de pacientes. Esto va a incluir tristeza, desilusión, decaimiento, incapacidad para disfrutar, existiendo una diferencia en la depuración, gravedad y evolución. Comúnmente se habla de depresión como término general para poder designar cualquiera de estos trastornos que presentan los pacientes. Sin embargo, desde el punto de vista psiquiátrico, hay que establecer y diferenciar cada uno de los síntomas que van a presentar. El episodio mayor y menor depresivo. En estos tipos de depresión aparecen inicialmente los síntomas como la tristeza vital, el pesimismo, la ansiedad, la irritabilidad, la apatía, el embotamiento afectivo. Esto resulta con mayor certidumbre el empeoramiento matutino. Hay un marcado desinterés y sobre todo de la capacidad de disfrutar. Se exacerba el sentimiento de inutilidad, de ideación de culpa, la pérdida del apetito, la disminución del peso y, entre otras, la alteración de la vigilia.
La depresión subclínica es aquella que puede pasar inadvertida y es difícil de detectarla, pues no existe la presencia de ánimo deprimido ni de la incapacidad de disfrutar de las cosas, sino que presentan otro tipo de síntomas diferentes a los descritos. No hay pesimismo, irritabilidad, apatía, embotamiento afectivo, pérdida del apetito, de peso, y no tampoco existe la alteración del sueño. En este tipo de depresiones subclínicas hay que ahondar en el comportamiento y la actitud del paciente. El tipo de depresión enmascarada o somatizada. Estos síntomas afectivos o emocionales no se expresan de forma espontánea. Incluso al preguntar por ellos durante la anamnesis que ustedes realizan al paciente, les van a ser negados. En este caso, entonces, va a predominar los síntomas somáticos o corporales, tales como dolores inespecíficos, alteraciones gastrointestinales, xerostomía, o sea, la sequedad de la boca, constipación o bien diarrea, úlcera gástrica. En cuanto a los problemas respiratorios, sensación de ahogo, dificultad respiratoria. También pueden existir síntomas neurológicos y sensoriales como mareos, cefalea, vértigo, temblores incontrolados. Eh, Pueden existir también síntomas de tipo genitourinario como la disuria, que es el dolor a la micción, la amenorrea, que es la ausencia del periodo menstrual, o bien la disminución de la frecuencia, de la cantidad de sangrado. Luego hay la depresión con síntomas psicóticos. Conjuntamente con los síntomas del episodio depresivo, también están presentes ideas delirantes o bien alucinaciones. Y estas ideas delirantes están en consonancia con el estado de ánimo e incluyen temas de pecado, de culpa, de ruina o bien catastróficas inminentes. Esta forma de depresión debemos de tener especial cuidado porque es especialmente complicada, sobre todo por el contenido de las ideas delirantes, y debe de ser atendida de forma pronta y oportuna eh, para evitar que estas ideas delirantes se conviertan en ideas de tipo suicida. Los trastornos bipolares. Estos, como sabemos, son un grupo de trastornos afectivos que se van a caracterizar por la presencia de trastornos reiterativos que alteran el ánimo deprimido, y estos se combinan con episodios de excitación, de euforia, de hiperactividad. El tipo de trastorno depresivo distímico o diftemia es un tipo de depresión crónica en que los síntomas se expresan de manera diferente y la temporalidad es prolongada. A veces puede llegar a sentirse bien durante días, incluso semanas, pero rápidamente vuelven a reaparecer estos síntomas, entre los cuales podríamos mencionar cansancio, depresión, que suele presentarse con mayor frecuencia en la adultez. La psicosis. La orgánica es aquella en que la sintomatología psicótica aparece como consecuencia
de lesiones de la cabeza o enfermedades de tipo orgánico que afectan el funcionamiento cerebral, tales como la encefalitis, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, masas o tumores cerebrales. Y en estos casos suelen presentarse, junto con la psicosis, síntomas diferenciados como confusión y amnesia. La psicosis reactiva grave, en ocasiones los síntomas psicóticos surgen de repente como respuesta a una situación particular de mucha tensión de la vida cotidiana de las personas, tales como un cambio importante en las circunstancias personales, el fallecimiento de un familiar. Aunque si bien es cierto, estos síntomas pueden ser agudos, las personas con un tratamiento eh, farmacológico y psicoterapia se pueden recuperar rápidamente. La psicosis inducida por drogas. Recuerden ustedes que el abuso o la abstinencia de las drogas y alcohol es un inductor a la psicosis, ya sea por ambas instancias, por el abuso o bien por la supresión violenta de las mismas, o ambas, así como la abstinencia producida por la interrupción del consumo. Eh, Suele provocar síntomas psicóticos. En algunos casos, los síntomas se pueden resolver de manera rápida. Sin embargo, al ir pasando el efecto de las sustancias, en tanto que otras patologías que se iniciaron como psicosis inducida por drogas se van haciendo cada vez más severas y estas se van tornando más peligrosas. Recordemos que el trastorno psicótico inducido por sustancias se va a producir cuando una persona experimenta delirio y alucinaciones como consecuencia de la ingesta de productos, como ya mencionamos, el alcohol, el cannabis, anfetaminas, ya que este tipo de brotes psicóticos se van a producir de manera violenta y por diferentes causas. Pero la que se considera más frecuente es a través de los procesos de estrés constante debido a un consumo de sustancias alucinógenas, principalmente todas aquellas que poseen los principios activos de alucinación. Eh, en el diagnóstico, manejo y tratamiento de este tipo de pacientes debemos de tener un particular cuidado, sobre todo en el momento de estar haciendo su historia clínica o anamnesis, porque algunos pacientes o un buen número de pacientes niegan el consumo de este tipo de sustancias alucinógenas, por las cuales ustedes deben de tener una especial habilidad en establecer la verdad sin forzar al paciente, sin que el paciente se sienta agredido y que ustedes lo están forzando a contar en su yo interno cosas que son muy privadas. Los trastornos.
Los trastornos los iniciamos con el trastorno delirante, cuyo síntoma principal es la firme creencia en cosas que no son ciertas y que no existen. El delirio afecta la forma en que las personas piensan, recuerdan, razonan y se denomina trastorno del deterioro cognitivo. Estos presentan síntomas y signos primarios como lo son el cambio repentino en la conciencia o en el estado de alerta, como sentirse somnolento, agitado, o por lo general el delirio puede deberse a uno o a más factores contribuyentes, como una enfermedad grave o crónica, cambios en el equilibrio metabólico, como la hiponatremia. Recordemos que la hiponatremia es el descenso de los niveles de sodio eh, por causas medicamentosas, procesos infecciosos, tratamientos quirúrgicos, intoxicación o abstinencia por alcohol o sustancias como las drogas. Debemos de tener muy claro el concepto que en los adultos mayores un cambio repentino del estado mental por innumerables factores puede contribuir en muchas ocasiones al delirio, entre los cuales podemos citar procesos médicos, quirúrgicos o bien por la administración de medicamentos. Recordemos que el adulto mayor por lo general consume una gran cantidad de medicamentos para una diversa cantidad de problemas patológicos. Los trastornos esquizofreniformes. En estos no se distingue de la esquizofrenia, salvo en los síntomas que han persistido durante por lo menos un tiempo menor de 6 meses. Un punto intermedio entre los trastornos breves y la esquizofrenia, sus síntomas parecieran idénticos a los de la esquizofrenia, pero existe una diferencia de esta en cuanto a su duración. Este desorden se va a prolongar entre un mínimo de un mes y como máximo 6 meses. Los pacientes afectados por este trastorno van a presentar síntomas como delirio, alucinaciones, pensamiento y lenguaje que consideramos desorganizados, conductas motoras extrañas, incluyendo la catatonia, que es la total rigidez, lo cual va a evidenciar una pérdida total con el contacto de la realidad. El trastorno bipolar maníaco depresivo. En el trastorno bipolar, la psicosis se presenta como parte de una alteración más generalizada. Tiene características como las alteraciones violentas, que van de la gran excitación, que es la manía, y la melancolía, que es el proceso depresivo. En caso de presentarse síntomas psicóticos, suelen corresponder al estado anímico de la persona. Por ejemplo, si ésta está deprimida, va a escuchar voces que le dicen que debe suicidarse, en tanto que si experimenta una gran excitación o euforia, que es anormal, se considera como un ser excepcional capaz de realizar grandes hazañas, tirarse de un cuarto nivel, volar,
cortarse un brazo y no sentir dolor y que no suceda ningún proceso definitivo. En cuanto al trastorno esquizoafectivo, con este diagnóstico va a corresponder sobre todo a la presencia simultánea o puede ser también como consecuencia de síntomas de un trastorno afectivo, depresión o la manía, como psicosis. Es decir, el cuadro clínico no es típico ni del trastorno afectivo ni de la esquizofrenia. Como es de nuestro amplio conocimiento, este es un trastorno eminentemente de salud mental que se caracteriza por la combinación de síntomas esquizoides, tales como las alucinaciones, los delirios, los síntomas del trastorno del ánimo, y generalmente se inician en la edad adulta y tienden a permanecer por lo menos, como hemos repetido, y es la diferencia, durante 6 meses. La característica de los síntomas psicóticos se va a presentar durante los primeros 2 meses. Es con esto, estimados compañeros, que llegamos al final del tema del día de hoy de la tercera semana. Y al final del mismo van a encontrar ustedes 5 preguntas, las cuales deben de ser resueltas en relación a la profundidad del estudio que ustedes le den y con el contenido del tema del día de hoy. Por lo que no me queda más que agradecerles por su atención, esperando la oportunidad para que la próxima semana podamos compartir de nuevo el aula virtual y desarrollar el tema subsiguiente. Vuelvo a insistirles, si ustedes consideran que existen algún tipo de dudas, por favor me pueden escribir a mi correo, que se los vuelvo a repetir, luis.torres@urural.edu.gt y yo les responderé de manera pronta y oportuna. Deseándoles un bendecido fin de semana, que tengan una buena mañana.